Le saluda a su amigo y hermano Neftalí Nucamendi Orantes y con la cuarta parte del tema de mujeres en el mundo. Después de conocer el origen del cristianismo en Europa con la conversión de Lidia, el nombre siguiente de mujeres importantes es Priscila. Fue una destacada líder y maestra en la iglesia primitiva, colaboradora cercana del apóstol Pablo junto a su esposo Aquila. Arriesgó su vida por el Evangelio y abrió las puertas de su casa para que se reuniera la congregación. Eran fabricantes de tiendas o carpas, con profesión que compartían con su esposo y con el apóstol Pablo. En varios pasajes, el nombre de Priscila se menciona antes que el de Aquila. Los eruditos sugieren que esto indica que ella tenía un rol de mayor liderazgo en la enseñanza y el ministerio. Junto a su esposo instruyó y corrigió a Apolos en Éfeso, explicándole con precisión el camino de Dios en Hechos 18, 2 y 3. Describe Pablo cómo los conoce en Corintios tras ser exiliados de Roma por el emperador Claudio. Definitivamente los romanos no quieren ajustarse al evangelio de Jesucristo. Luego entonces Dios es justo y por lo tanto dispuso mandamientos que ponen al mismo nivel a hombres y mujeres. La igualdad y la justicia es lo que Dios determina para su creación. Es el hombre, varón y hembra, quien se aleja voluntariamente del orden establecido. En cuanto a silenciamiento histórico, con la información arriba citada nos damos cuenta que las mujeres que han sabido aprovechar y buscar las oportunidades en el tiempo han sido exitosas y perduran. Las oportunidades son algo que hay que conquistarlas y no se producen por decreto. Todo tiene un costo en la vida. En la participación equitativa en el espacio público, para Dios, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones. Ambos somos responsables de la sociedad que estamos produciendo con la educación que impartimos en el seno del hogar y la educación escolarizada, sabiendo que cada derecho genera también obligaciones. La mujer no tiene derechos solamente por ser mujer, debe ejercerlos en su beneficio y por el bien de los demás que se encuentren a su alrededor, que es precisamente su familia y su prójimo. Desde luego, en su sociedad, cuando ejerce el poder político en su país o entorno. Las mujeres han actuado activamente en el gobierno y los espacios de toma de decisiones. Según sus capacidades y oportunidades, nos han demostrado que el poder se conquista con inteligencia, sabiduría y valores. La violencia de género es algo muy preocupante, desde luego, pero si nos preguntamos quién educa a los varones que la practican, entonces encontramos también una actitud de reflexión de cómo estamos educando a nuestros hijos en una sociedad con valores modificados a modo de los intereses de la industria y el comercio, por conductas que no se sujetan a los propósitos para los que fueron creados. Desde luego, en la actualidad no solo es practicada por los varones, también hay mujeres que incurren en esta práctica. Asimismo, la violencia contra los hijos y de los hijos contra los padres y adultos mayores aún contra la propia naturaleza, al promover y practicar modificaciones al cuerpo natural con fines de estética y un falso cambio de género, porque la genética tiene sus características bien definidas cuyos genes no admiten modificación. Luego entonces el cambio de género se convierte en un tema muy controvertido. En cuanto a la participación en los espacios de toma de decisiones, están las mujeres del neoliberalismo, como Anna Schwartz de 1915 a 2012 vivió, economista estadounidense, profesora de universidad, economista y escritora. Margaret Thatcher nació en 1925 y muere en 2013, estadista y primer ministra del Reino Unido. Rose Bill Friedman, de 1910 a 2009, nació en Ucrania y en una familia importante y de residentes judíos. Ganó el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1976. Anne Krueger, economista estadounidense y ex primer subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional entre 2001 y 2006. Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo desde 2009, abogada y política francesa. Desde antes fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional de 2011 a 2019. Se habla de mujeres que transformaron la economía e influyen en la vida de los demás, de 15 economistas famosas de la historia y de 13 mujeres que
revolucionaron al mundo. Las mujeres siempre han estado en todas partes, en todos los tiempos. Pero cuando revisamos la Biblia como fuente de historia universal, encontramos a mujeres distinguidas como las citadas arriba. También nos preguntamos, ¿es posible que en este proceso puedan haber solo mujeres distinguidas por su buen proceder y su sabiduría? Y vemos que hay figuras femeninas con las historias más difíciles, entre las que incluyen a Jezabel, reina idólatra que promovió la maldad, Dalila, símbolo de la traición, Herodías, responsable de la muerte de Juan el Bautista, y Zafira, quien mintió a los apóstoles, y sus relatos se detallan a continuación. Pero bueno, hablaremos rápidamente de Jezabel, princesa fenicia y esposa del rey Acab. Introdujo el culto de Baal en Israel y persiguió a los profetas. Su historia y trágico final se narran en el libro de Primera de Reyes. Dalila, conocida por seducir y traicionar a Sansón, descubriendo el secreto de su fuerza, lo que le costó la vida y su libertad. Su historia completa está en Jueces 16. Herodías, esposa de Herodes Antipas, quien manipuló a su hija Salomé para pedir como recompensa la cabeza de Juan el Bautista. El relato se encuentra en Mateo 14. Desde luego hubieron otras, pero estas son las más citadas por estudiosos, maestros y predicadores. Ellas son del contexto bíblico, pero en la actualidad hay mujeres importantes de la posmodernidad en política, ciencia, arte y cultura, como Angela Merkel en Alemania, Michelle Bachelet en Chile, Rigoberta Menchú de Guatemala, Jennifer Doudna de Reino Unido, María Abramovic de Serbia, y así podemos citar a muchas otras mujeres. Y en las mujeres importantes del neoliberalismo, en la actualidad, en este contexto están gobernando y tomando decisiones muchas mujeres en el mundo, como en México, en el momento que tenemos una mujer presidente de la República con bandera de humanismo social. En consecuencia, el amor de Dios es parejo, nos ama mujeres y varones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si me pregunto cómo opera este amor, es algo que todos podemos hacer solamente con el hecho de tener voluntad y asumirnos como hijos de Dios. Seguir el camino correcto es Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Por todo esto, le dejo esta oración mediante la que puede tener a Cristo como su Salvador. Señor Dios, te reconozco como mi Padre Celestial, a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, y a tu Santo Espíritu para que mueva mi vida de hoy en adelante. Te lo pido en el único nombre que nos da la potestad de ser llamados hijos tuyos. Amén. Si desea hacer una oración más extensa, con toda seguridad será escuchada y escuchado por nuestro buen Dios. Cerca de usted hay una iglesia del Nazareno donde puede congregarse para seguir conociendo más de la voluntad divina. Si tiene una Biblia en casa, continúe leyéndola y le conducirá por el buen camino. Dios le bendiga.